Buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo cómo estén ustedes viendo el video. El tema que se va a dar el día de hoy es sensaciones somáticas. Mi nombre es Roberto Sanguínez Flores. Este tema corresponde a sistema nervioso, ¿no? Aparte de lo que es el sistema nervioso. Vamos a hablar un poco de las sensaciones de dolor, de la cefalea y de la sensación térmica. Bien, tenemos que saber identificar que uno de los mecanismos de protección que nosotros tenemos, un mecanismo de defensa, es el dolor. Este dolor es un aviso de que en nuestro organismo está sucediendo algo anormal, algo que pudiera ser patológico, se está produciendo una agresión, una noxa hacia nosotros, ¿no? Y entonces nuestro sistema nervioso lo informa como una sensación dolorosa. Dentro del tipo y las cualidades del dolor, encontramos que fisiológicamente vamos a clasificar el dolor en un dolor agudo y en un dolor lento crónico. Rápido o agudo, lento y crónico. Dentro del dolor agudo vamos a encontrar que es un dolor intenso, punzante, lancinante, eléctrico. Y dentro del dolor crónico vamos a ver que es un dolor urente, sordo, pulsátil y nauseoso, ¿no? O sea que estamos viendo dos características desde el punto de vista fisiológico, dos tipos de dolor que tienen diferentes tipos de características. Urente quiere decir quemante, ¿no? Sordo, que nosotros no podemos especificar el lugar exacto donde se está produciendo el dolor. Pulsátil, ¿no? El dolor agudo es más rápido, es intenso, es punzante, es eléctrico, ¿no? Es más doloroso el dolor agudo, pero el dolor crónico se mantiene en el tiempo, ¿no? Por eso es un dolor lento. Muy bien, cuando vemos que dentro las terminaciones nerviosas que tiene nuestro sistema sensitivo, estamos hablando de la parte sensitiva, vamos a ver que existen terminaciones nerviosas libres, denominadas también nociceptores o nocireceptores. Estos nociceptores están encargados de captar sensaciones, ya sean térmicas, mecánicas o sensaciones químicas que las van a transformar en sensaciones dolorosas mediante lo que es el cambio o el fenómeno que se denomina como transducción. Este fenómeno se produce en estos lugares. Puede producirse en la tienda, en la bóveda craneal, ¿no? La tienda del cerebelo, la bóveda craneal, en la piel, en el hueso, periósteo, en las paredes de los vasos sanguíneos, en el músculo, en las superficies articulares. Prácticamente en todo nuestro cuerpo está diseminado miles y miles de terminaciones nerviosas libres, denominadas también nociceptores, que van a captar estímulos químicos, estímulos térmicos y estímulos mecánicos. Y mediante, repito, el fenómeno de transducción, lo van a transformar en dolor. Bien, lo que les decía, ¿no? Existen diferentes tipos de estímulos. Estímulos que pueden ser mecánicos, térmicos y químicos. Ahora, miren, un estímulo mecánico es que yo te agarre la mano, pero si te la agarro con fuerza va a producir dolor. Un estímulo térmico es que yo tome un café, pero si ese café está muy caliente o excesivamente frío, me va a producir dolor. O sea, los extremos, tanto mecánicos y térmicos, producen dolor. Y dentro del aspecto químico hay sustancias químicas en nuestro cuerpo que producen dolor. Dentro de esas sustancias químicas encontramos, por ejemplo,
la serotonina, sobre todo la bradicinina, la histamina, los iones potasio, los ácidos, la acetilcolina, la sustancia P. Todas estas sustancias son sustancias químicas que producen dolor. ¿Quiénes detectan todos estos estímulos? Los nociceptores. Estos estímulos los estimulan. Obviamente, tiene que haber, por ejemplo, para que haya estímulo térmico arriba de los 60 grados. 70 grados, 70 grados por centígrados, por encima produce dolor. Menos 10 grados centígrados también produce dolor. O sea, si está en términos medios, por decirles 10 grados, no va a producir dolor, ¿no? Pero sí son los extremos que producen dolor. Ahora, estos estímulos pueden sufrir un grado de hipersensibilidad, o sea, hay personas que tienen un grado de hiperalgesia. ¿Qué quiere decir? Cuando hay mayor sensibilidad, porque generalmente se adapta, una persona se adapta, puede estar, una persona puede estar relacionado con un ambiente frío, ¿sí? Y ese ambiente frío, durante el paso del tiempo, que viven, por ejemplo, en lugares muy fríos, con menos 10, menos 15 grados centígrados, entonces ese frío no le produce dolor, porque su cuerpo se ha adaptado, sus terminaciones nerviosas se han adaptado, sus nociceptores. Pero una persona que vaya y no esté acostumbrada a eso, va a tener mayor sensibilidad y va a tener hiperalgesia, o sea, va a tener dolor, o sea, los huesos, en la piel donde estén los nociceptores por el frío, ¿no? A eso se llama aumento de la sensibilidad o hiperalgesia, porque no se adaptan estos. Ahora, ¿cómo se adaptan? Es como cuando a algunos les encanta tomar caliente, ¿no? Toman un café muy caliente, un desayuno muy caliente y no les quema la lengua, no hay dolor. Pero algunas personas sí. Entonces, ¿qué ha habido? Adaptación. Entonces, esto de captar el dolor depende también de la adaptación de las terminaciones nerviosas. A constantemente estar recibiendo ese tipo de calor, que las terminaciones nerviosas ya no lo toman como dolor, sino se adapta. Bien. Ahora, la velocidad de la lesión tisular como estímulo para el dolor. Velocidad de la lesión. O sea, cómo un grado de lesión puede estimular el dolor. Por ejemplo, dolor por calor, velocidad de la lesión tisular, la intensidad está relacionada con el calor, con infecciones bacterianas, con la isquemia, con la contusión tisular. Entonces se dan cuenta, más incrementa el calor, mayor va a haber una velocidad de lesión, más va a ser la intensidad, mayor va a ser el calor y las infecciones bacterianas pueden aumentar. O sea, está relacionado mucho con lo que es el daño y el incremento del calor, o en este caso. La isquemia. Ahora, si se bloquea el flujo sanguíneo en cualquier lugar de nuestro cuerpo, como en este caso, en el caso que hagamos un torniquete, empieza a aparecer el dolor en minutos. O sea, la isquemia, la falta de oxígeno en los tejidos, produce dolor, ¿no? Ahora, ¿por qué sucede eso? Porque se acumula ácido láctico. ¿Dónde se acumula el ácido láctico? En los músculos. No le está llegando oxígeno, entonces los músculos empiezan a elaborar, a contraerse o a funcionar, pero no con oxígeno, sino con un metabolismo anaeróbico, sin oxígeno. Anaeróbico, sin aire, sin oxígeno, ¿no? Y entonces también se produce bradicinina, que es un estímulo químico, y también enzimas proteolíticas, ¿no? Puede producir espasmos, que son unas contracciones, o directamente isquemia dolorosa. Bien, entonces todo ese fenómeno se llama transducción, no nos olvidemos nunca. Ahora, ¿por dónde se va a transmitir toda esta información? Se tiene que transmitir mediante lo que son las vías de transmisión del dolor,
¿no? Estamos viendo que una persona va a sentir dolor, pero se tiene que transmitir por nuestro sistema nervioso. Una cosa son los nociceptores que están ubicados en diferentes lugares de nuestro cuerpo, ¿no? Que en el hueso hemos visto periósteo, a nivel del sistema nervioso, en el músculo, en la piel, etcétera. Pero ahora hay que transmitir todo ese dolor. Entonces vamos a ver que hay dos vías. Como había dos tipos de dolor, un dolor agudo y rápido y un dolor lento y crónico, hay también dos vías o dos formas de transmitir el dolor. Ahora, el dolor agudo o rápido, que puede ser, es un estímulo mecánico térmico, se transmite mediante las fibras A delta hasta la médula, ¿no? Fibras A delta, que transmiten estas fibras a una velocidad de 6 a 30 metros por segundo, ¿no? O sea, es una transmisión rápida, 6 a 30 metros por segundo. Imagínense eso, correr 30 metros en un segundo. A esa velocidad se transmite este dolor, ¿no? Llegan hasta las neuronas de las astas dorsales de la médula y luego llega hasta el cerebro mediante un fascículo. ¿Qué es un fascículo? Es un conjunto de muchas neuronas. Este fascículo se llama neoespinotalámico. Entonces, como les decía, vienen las fibras A delta, van e ingresan al fascículo neoespinotalámico que está en la médula, en la asta posterior, la asta sensitiva, no se olviden. Estamos recibiendo sensaciones dolorosas en este caso, ¿no? A nivel de la lámina 1 de las astas dorsales, estamos hablando, ¿no? Y ahí se producen neuronas de segundo orden. Una neurona de primer orden se producía a nivel del ganglio, que está ubicado a nivel de los ganglios raquídeos. Y la segunda neurona está ubicada aquí justamente en la médula, ¿no? Y es ahí que va hacia el fascículo neoespinotalámico, dolor agudo, no se olviden. Entonces, este fascículo neoespinotalámico que lleva miles y miles de fibras A delta, ¿dónde va a terminar? Va a terminar en la sustancia reticular de la protuberancia, estamos hablando de acá, formación reticular, y de ahí va a pasar hasta el tálamo, ¿no? O sea, es el tálamo el lugar donde termina, se puede decir, la mayoría, existen muchos núcleos en el tálamo relacionados con el dolor. Y obviamente desde ahí va a ir a otras zonas, como ser zonas basales, zonas de la corteza cerebral, somatosensitiva, y ahí es la forma de cómo se transmite. Entonces, yo recibo un estímulo doloroso que puede ser en mi dedo. ¿Quién lo capta? Los nociceptores. ¿Cómo se transmite? Se transmite mediante fibras. En el caso del dolor agudo, fibras A delta. Llegan hasta la médula, entran a un fascículo, que es el fascículo neoespinotalámico, y del fascículo neoespinotalámico ascienden por la médula espinal hasta llegar a la sustancia reticular, hasta llegar luego al tálamo y a lo que son las zonas basales y la corteza cerebral somatosensitiva. Y ahí se hace perceptible el dolor, o sea, ahí yo lo capto que se está produciendo acá, pero se ha tenido que transmitir toda una señal desde el lugar de origen, ¿no? Entonces ahí vemos, ¿no? Cómo funciona. Estamos viendo, en este caso hay un trauma, es un estímulo mecánico, es un corte que ha estimulado el proceso de transducción a nivel de los nociceptores. Estos nociceptores informan acerca de lo que es las sensaciones nerviosas dolorosas, potenciales de acción, viajan hasta lo que es la primera neurona, que es un ganglio, e ingresan luego a la segunda neurona, que está en el asta posterior de la médula, y ingresan a un fascículo. Esta ya es una fibra delta en el caso
sistema nervioso, perdón, dolor agudo, ¿no? Y es una fibra delta y luego viene como un fascículo por toda la médula ascendiendo hasta la sustancia reticular, hasta el tálamo y la corteza somatosensitiva y las partes basales del cerebro, ¿no? Entonces estamos hablando de qué hemos hablado, de un dolor rápido, de un dolor agudo, ¿no? Entonces, todo esto está dado, esta sustancia, hay una sustancia que permite transmitir de neurona a neurona a través de toda esta transmisión. ¿Qué sustancia es? El glutamato es el neurotransmisor del dolor agudo. Glutamato, no se olvide, ¿no? Ahora hablemos del dolor crónico. El dolor crónico, que puede ser estímulo químico al margen del estímulo mecánico, térmico, pero que son persistentes, se transmiten por fibras de tipo C. Ojo, dolor agudo A delta, dolor crónico C. A una velocidad de 0,5 a 2 metros por segundo. O sea, es mucho más lento si se dan cuenta. Comparando con los 6 a 30 metros por segundo del dolor agudo, esto es 0,5 a 2 metros por segundo. Ahora, este dolor tiende a crecer con el tiempo. Puede producirse dolores grandes, ¿no? O sea, puede aumentar el dolor. Y también llegan hasta las astas dorsales o posteriores y de ahí ingresan a la médula, pero ya no en el fascículo neoespinotalámico, sino en el fascículo paleoespinotalámico. Entonces lo mismo, llegan hasta las fibras tipo C, hasta un ganglio, del ganglio es la primera neurona, llegan hasta lo que es la lámina 2 y la lámina 3, ya no la lámina 1, y a través de la lámina 5 van a través de lo que son la vía paleoespinotalámica, ¿no? Esa ya es la transmisión de dolor crónico. Fascículo paleoespinotalámico. ¿Dónde va a terminar este fascículo? Va a terminar a nivel de la sustancia reticular de la protuberancia, del mesencéfalo, va a llegar hasta las regiones del tálamo, del hipotálamo, y de las partes basales del cerebro y obviamente de la corteza somatosensitiva también, ¿no? Entonces ahí está. Esta es la corteza somatosensitiva que les decía. Acá estamos con el tálamo y aquí estamos con el hipotálamo, ¿no? Hay dos fascículos, no se olviden. Paleoespinotalámico, dolor crónico. Neoespinotalámico, dolor agudo. Paleoespinotalámico, fibras tipo C. Neoespinotalámico, fibras tipo A delta. Primera neurona en el ganglio raquídeo. Segunda neurona, astas posteriores. Seguimos hablando del dolor crónico o lento. El dolor lento crónico es de localización, no se puede especificar la localización, no es muy específico, porque tiene conexiones difusas, que quiere decir que hay bastante tipo de conexiones de neurona a neurona, de terminaciones nerviosas libres, entonces no se puede especificar. Es un neurotransmisor, que es la sustancia P, a diferencia del neoespinotalámico, dolor agudo, que era el glutamato. En este caso es la sustancia P, el neurotransmisor, ¿no? Igual, actúan a nivel de la formación reticular, de la protuberancia del bulbo, a nivel del tálamo, a nivel del hipotálamo, a nivel de la corteza cerebral somatosensitiva. Entonces, en ese momento que llega hasta nuestro cerebro, se produce la percepción del dolor. Entonces, ¿cómo tenemos que dividir esto del dolor? Por un lado está lo que es la transducción, o sea, el estímulo, transducción, transmisión, percepción, ¿no? Ahí está la corteza somatosensitiva o somatoestésica, donde se capta generalmente el dolor, ubicada en la parte parieto-temporal. En el sistema límbico,
que estamos hablando ya de estructuras de la base del cerebro. Ustedes saben que el sistema límbico está relacionado con las emociones. Entonces, cuando se produce dolor, todas las emociones de felicidad, todo disminuyen a nivel del sistema límbico. Entonces, expresamos ya más otro tipo de emociones, como es tristeza, ¿no? Y obviamente, todo lo que es el símbolo que viene a corresponder a la base del cerebro, a las estructuras de la base del cerebro. Las señales de dolor avivan la excitabilidad cerebral global. O sea, en otras palabras, nos alertan, ¿no? Hace que nuestro cerebro esté totalmente alerta, funcionante. Eso quiere decir que cuando una persona tiene dolor, el cerebro no descansa. Cuando descansa es cuando duerme. Las neuronas están algunas que otras funcionando, pero la mayoría entra en un periodo de reposo y por eso logramos dormir. Pero cuando nosotros pensamos y pensamos, por ejemplo, estamos preocupados, no podemos dormir porque nuestras neuronas están funcionando. Lo mismo sucede con el dolor. El dolor estimula, excita las neuronas y por ende una persona con dolor no puede dormir, ¿no? Esto explica que es casi imposible que se concilie el sueño en una persona que sufre dolor intenso. No puede dormir. Entonces, lo que estamos viendo ahorita es todo un gráfico, ¿no? De todas las estructuras y de de cómo a través de la piel, las famosas vías ascendentes dolorosas, ¿no? De cómo a través de la piel, a través del peritoneo, a través de las vísceras, de los vasos sanguíneos, a través de las pleuras donde está inervado, todas estas fibras A delta, todas estas fibras tipo C, este neurotransmisor, el glutamato, el neurotransmisor sustancia P, los fascículos ascienden, miren, fascículos neoespinotalámico, paleoespinotalámico, con sus neurotransmisores transmitiendo el dolor, transmisión del dolor, atraviesan toda la médula, ¿no? Por el asta posterior ingresando y atraviesan y llegan hasta donde, hasta la sustancia reticular gris de la protuberancia, hasta el hipotálamo, hasta el tálamo, hasta el sistema límbico, hasta la corteza somatosensitiva, y ahí se hace perceptible el dolor. Entonces, todos los pares craneales llevan un grado, por ejemplo, el quinto par craneal lleva información sensitiva directamente al bulbo, a la protuberancia, porque ahí están, ahí por ahí ingresan. Entonces, todo lo de la cabeza va a ingresar directamente a la médula a nivel de la protuberancia y del bulbo, o sea, arriba de nuestro cuello. Todo el resto del cuerpo, obviamente, van a ser los nervios raquídeos que están localizados, ya sea nervios raquídeos dorsales, torácicos, ¿no? Lumbares, sacros, coccigios. O sea, están ubicados en todo nuestro cuerpo. La inervación está dada en todo nuestro cuerpo. Bien, vamos a hablar, ya hemos hablado cómo se produce el dolor, cómo es la parte de la sensación dolorosa. Vamos a hablar un poquito del sistema de supresión del dolor, cómo se produce ese sistema de calmar el dolor, eso se llama supresión. Es inhibir el dolor, calmar el dolor. Sistema de supresión del dolor. A nivel, ¿dónde se produce eso? A nivel del cerebro y a nivel de la médula espinal. O sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros tenemos un sistema de analgesia o un sistema de tratar de eliminar el dolor. Nuestro cuerpo puede hacer eso, ¿no? ¿Dónde se encuentran estas neuronas? Se encuentran en 3 lugares. Primero, yendo desde arriba hacia abajo, se encuentran en la sustancia gris periacueductal, o sea, rodeando el acueducto de Silvio, a nivel del mesencéfalo, a nivel de la protuberancia, entre el tercer y cuarto ventrículo, que son espacios que se forman. Es ahí donde se encuentran estas neuronas que pueden anular o mitigar la transmisión dolorosa. 1. 2. Se encuentran a nivel de las neuronas del núcleo magno de Rafe y del núcleo reticular paragigantoccelular. Eso ya estamos hablando
en la protuberancia y a nivel del bulbo, entre la protuberancia y el bulbo, más abajo. Y luego también tenemos otro complejo de inhibición del dolor a nivel de las astas dorsales de la médula espinal. ¿Qué quiere decir? Que todos tenemos un grupo de neuronas que secretan sustancias químicas que pueden neutralizar a las otras sustancias químicas que están yendo a transmitir el dolor. ¿Cuáles son esas sustancias? No se olviden la sustancia P y el glutamato. Entonces nosotros tenemos ahí sustancias que pueden evitar esa transmisión, bloquear ese glutamato, bloquear esa sustancia P, pero esas sustancias son elaboradas por nuestras neuronas. O sea, yo no necesito tomar un analgésico, no necesito tomar un medicamento que me haga esa función. Nuestro cuerpo elabora estas sustancias, ¿no? ¿Y qué se denominan estas sustancias? Opioides cerebrales también se denominan. O sea que tenemos diferentes sustancias que elaboran estas neuronas ubicadas en esos lugares, que por ejemplo son la proencefalina, la propiomelanocortina, la prodinorfina, la beta-endorfina a nivel del hipotálamo y la hipófisis, la metencefalina, la dinorfina, ¿no? Estas pueden inhibir estas sustancias como ser el glutamato y la sustancia P. Actúan como analgésicos, como medicamentos para evitar que se transmita el dolor. Y si no llega al cerebro, no se percibe el dolor. ¿Me entienden? Entonces, uno a veces toma medicamentos que bloquean esos lugares justamente. A nivel de la transmisión del dolor pueden bloquear en diferentes lugares, pero estas sustancias que se elaboran en estos lugares también pueden bloquear. O sea, nosotros tenemos un sistema de analgesia propio. O sea, nosotros podemos llegar a controlar el dolor. Ahora, el cómo hacer que se secreten estas sustancias es un poco relativo. O sea, no se puede determinar que yo, digamos, en este momento quiero elaborar estas sustancias, por decirle conscientemente, y no sentir dolor de alguna situación. Eso varía entre persona y persona, ¿no? La secreción de estas sustancias, la cantidad de secreción, haciendo que algunas personas toleren más el dolor que otras personas, sin necesidad de analgésicos. Y eso también depende de otros factores al margen de estas sustancias. Depende también, les dije, del grado de adaptabilidad al dolor, lo que decíamos, ¿no? A ver, inhibición de la transmisión del dolor mediante la presencia de señales sensitivas táctiles simultáneas. O sea, nosotros podemos tratar de aliviar o disminuir el dolor o disfrazar ese dolor cuando nosotros mandamos señales sensitivas táctiles simultáneas. A ver, por decirles, a ver, para que se den un ejemplo, me están pinchando a mí un inyectable a nivel del glúteo y eso duele. Pero ¿qué voy a hacer yo? Tal vez voy a pellizcarme a otro lugar del cuerpo para tratar de desviar ese foco para que no se concentre todo el dolor ahí, y más bien pueda yo inhibir esa transmisión del dolor mediante una señal sensitiva táctil, que puede ser apretar mi mano, o apretar un dedo, o pellizcar levemente. Entonces, esto se debe a la estimulación de fibras sensitivas grandes, tipo A, beta, procedentes de la piel, obviamente, desde sectores táctiles periféricos. Y esto puede deprimir la transmisión del dolor, ¿no? Entonces, se puede lograr disminuir esa transmisión de dolor simplemente tocando, apretando diferentes partes del cuerpo, de la región corporal, ¿no? Al producir inhibición lateral local en la médula espinal, ejemplo, roce luego de una lesión, acupuntura, ¿no? Entonces, esas son diferentes formas de producir disminución del dolor. Hablaremos un poquito de lo que les decía, ¿no? Repasaremos lo que es la nocicepción. La nocicepción simplemente es el componente sensorial del dolor. Cuando hablamos de eso,
Es un mecanismo electroquímico que empieza, les he dicho, con la transducción, que era captar por los mecanismos nociceptores, la transmisión por las fibras nerviosas y la modulación. ¿Qué quiere decir modulación? La modulación es algo que está dentro de esos lugares donde había la primera neurona, donde había la segunda neurona. ¿Se acuerdan? La primera neurona estaba en el ganglio sensitivo. La segunda neurona estaba en el asta dorsal de la médula espinal, ¿no? Y la tercera neurona, ¿dónde está? En el tálamo. Entonces, a esos niveles se puede actuar mediante estas sustancias, ya sean sustancias propias de nuestro cuerpo, analgésicos opioides, o sustancias externas que serían los medicamentos analgésicos. O sea, se puede modular. ¿Qué significa modular? Significa aumentar o disminuir el dolor. En este caso, tratar de disminuir el dolor. Y luego, obviamente, si no se produce una modulación, se produce directamente, rápidamente la percepción en los lugares indicados. Tálamo, sistema límbico, corteza cerebral. ¿Qué es la transducción entonces? Repitamos. Es convertir el estímulo, ese estímulo que puede ser térmico, que puede ser químico, que puede ser mecánico, en una señal eléctrica, o sea, en un potencial de acción. ¿Qué es la transmisión? La transmisión es la propagación de este potencial eléctrico, de este potencial de acción, ¿no? A lo largo de las fibras nerviosas, ya saben, a delta tipo C. ¿Qué interviene ahí? El sodio es fundamental porque los potenciales de acción se basan en el sodio y en el potasio, ¿no? La modulación simplemente es a esos niveles donde se encuentra la segunda neurona, donde se encuentra la primera neurona, ¿no? Es ahí donde se puede ya sea inhibir o amplificar la señal, modularla, ¿no? Generalmente lo que queremos es inhibirla, ¿no? En el caso de los analgésicos, de tratar de inhibir estos neurotransmisores, el glutamato, la sustancia P. Y la percepción es obviamente simplemente la interpretación de todas esas señales químicas como dolor. Nosotros ahí decimos, ay, me duele mi dedo, ay, me duele mi hueso, etc. Porque ha llegado a estos lugares donde se ha hecho perceptible. Y esos lugares ya saben dónde es. La corteza cerebral, fundamentalmente, ¿no? El tálamo, el hipotálamo, el sistema límbico, sobre todo la corteza cerebral. Bien. Entonces, para que se produzca todo ese fenómeno de transducción, ha tenido que haber los potenciales de acción a nivel de la membrana celular, que el sodio ingrese, ¿no? Que genere una despolarización de la fibra nerviosa. Y obviamente se cambie la polaridad y se produzca un potencial de acción. Entonces, la transducción siempre va a iniciar mediante esos nociceptores y se generen potenciales de acción que van a ir a través de los nervios, transmisión, va a llegar hasta acá, hasta la segunda neurona, por ejemplo, donde más se produce la modulación, y va a llegar hasta acá la percepción mediante los fascículos neoespinotalámico, palioespinotalámico, hasta las vías superiores, ¿no? Ahora puede haber un sistema de inhibición de sustancias opiáceas que puede estar localizado acá, ¿se acuerdan? A nivel de la sustancia periacueductal, ¿no? A nivel del tercer y cuarto ventrículo o a nivel del núcleo del rafo o del núcleo gigante del rafe o del núcleo paragigantoccelular a nivel de la protuberancia del bulbo o a nivel de los astas dorsales. Bien, hablemos un poquito de los tipos de dolor. ¿Qué es dolor referido? ¿A qué le llamamos dolor referido? Dolor referido simplemente es un dolor en parte del cuerpo situado en un lugar alejado donde está la causa que lo está originando, ¿no? ¿Y a qué se debe este dolor referido? Obviamente a las terminaciones que existen entre neurona y neurona, existen muchas conexiones. Entonces, esas dolencias
pueden hacer que aparentemente me esté doliendo mi espalda, pero es la vesícula que está produciendo ese dolor. O que me duela mi vesícula y me duela la espalda y me duela mi estómago. Entonces, eso es un dolor referido. Entonces, a veces la localización del dolor referido es porque tiene mucha inervación, ¿no? Y se transmite hacia hacia las superficies de la piel, esa inervación, y dependiendo del lugar, a estos se les denomina, por si acaso, dermatomas, a estos lugares donde duelen un dolor referido y que puede ser producto de un órgano interno, profundo, visceral generalmente, que, que embriológicamente estaba relacionado. Por ejemplo, cuando a una persona le duele el hombro, le duele parte del brazo, es porque el corazón le está produciendo esto. Cuando a una persona le duele a nivel del esófago, a nivel del omóplato, es que tiene algún daño en el esófago, es el que realmente está produciendo el dolor ahí, ¿no? Lo que les decía, la vesícula biliar, el hígado a veces duele todo lo que es la espalda y obviamente puede doler también en el mismo lugar donde está la vesícula, pero es un dolor referido. Y a nivel del uréter, por ejemplo, nos puede doler toda esta parte. Dolor visceral. Dolor visceral está relacionado más hacia las vísceras, hacia nuestro sistema digestivo, a lo más profundo, ¿no? Y en el caso del dolor visceral, generalmente es porque se produce isquemia intestinal, ¿no? Entonces, una isquemia intestinal puede producir retorcijones, por ejemplo, ese tipo de dolor, ¿no? Esta isquemia hace que se libere bastante bradicinina, y ustedes saben que la bradicinina es es un estímulo químico poderoso para producir dolor. Ahora el espasmo de las vísceras se produce espasmo, que quiere decir una contracción de los intestinos, y eso también produce dolor. Estímulos químicos como el jugo gástrico, que es bastante ácido, puede producir dolor en el caso de la gastritis, ¿no? Por ahí que hay un exceso de jugo gástrico, de acidez. O la hiperdilatación de una víscera hueca. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros tenemos gases que dilatan los intestinos, eso hace producir dolor, que se denomina dolor visceral. Ahora, este dolor podemos encontrar también un dolor parietal provocado por alteraciones viscerales. Por ejemplo, el peritoneo parietal. El peritoneo, ¿saben qué es ustedes? Es una membrana que recubre a todos nuestros intestinos, que está muy inervado y que obviamente este tipo de dolor que se produce a nivel del peritoneo es agudo porque tiene abundantes fibras A delta. Entonces, de ahí estamos hablando que puede haber una relación del dolor visceral y parietal a la vez, ¿no? Que puede ser un dolor visceral verdadero, que quiere decir referido, ¿no? O un dolor parietal donde se localiza directamente sobre las zonas, un dolor más específico. Dentro de la vía parietal para la transmisión del dolor abdominal y torácico, un ejemplo, vemos en el típico ejemplo de las apendicitis, ¿no? Es un dolor visceral, obviamente, del intestino que se transmite a nivel de los nervios raquídeos torácico 11, torácico 10, ¿no? Alteraciones del dolor y otras sensibilidades somáticas. ¿Qué es hiperalgesia? Es cuando nuestros nervios son demasiado excitables. O sea, se producen muchos potenciales de acción que transmiten dolor. De forma primaria y de forma secundaria es que nosotros facilitemos esta sensibilidad. ¿Y cómo se puede facilitar esta sensibilidad?
simplemente por un sobreestímulo, nada más. O sea que más calor, mayor sensibilidad. Herpes zóster, el herpes zóster está muy relacionado porque es un virus que infecta un ganglio raquídeo y que cuando una persona eh, tiene este herpes puede tener mucha sensibilidad, se incrementa la sensibilidad. Tic doloroso se le denomina dolor punzante o lancinante de una zona inervada entre el quinto y noveno par craneal. Estamos hablando en este caso del trigémino y del glosofaringio. Entonces vamos a ver que existen diferentes síndromes. El síndrome de Brown-Séquard, ¿no? Es que cuando hay sección transversal de un lado de la médula, o sea, se ha cortado un lado de la médula. Entonces, se puede bloquear por ese corte, por esa lesión, se bloquea la función motora de un lado, del lado que está seccionado. Ahora, el dolor, el calor, el frío desaparecen. En el lado opuesto, obviamente, recuerden que se cruza a nivel de la base del cerebro las fibras. Y entonces, esto es un síndrome que se da, donde hay alteraciones de los diferentes, de las diferentes partes nerviosas del médula espinal, que pueden producir cambios posicionales, sinestésicos, alteraciones de la sensibilidad, hasta la cefalea. La cefalea es un dolor referido, o sea que nos duele todo y no sabemos dónde exactamente es la causa, ¿no? Generalmente se debe a una cefalea intracraneal, o sea, dentro del cerebro, o una cefalea extracraneal. Ahora, la cefalea de origen intracraneal, o sea, lo que está doliendo, ¿por qué nos duele fuertemente? Puede ser una meningitis, puede ser una jaqueca, ¿no? Simplemente es una jaqueca, es la típica migraña, ¿no? Alteraciones vasculares generalmente. Puede ser una cefalea alcohólica, tóxica, irrita las meninges, dolor de cabeza por alcohol. Cefalea por estreñimiento, igual por el exceso de cantidad de productos tóxicos que se acumulan por la acumulación de las heces fecales. O por descenso de presión del líquido cefalorraquídeo, cuando hay una parte del líquido raquídeo que se retira por alguna situación o se pierde. La de extracraneal se produce por espasmo vascular, o sea, hay una tensión emocional o estrés, se podría decir. Por irritación nasal o paranasal, estas típicas sinusitis, ¿no? O también, podríamos decir, por trastornos oculares. Extracraneal, que quiere decir que el daño lo está produciendo hacia afuera, ¿no? O sea, alteró la cabeza, pero por causas externas. En estos intentos excesivos de enfocar o mucho sol, mucha irradiación, mucha luz, y eso hace que te pueda doler. Es una cefalea de origen extracraneal. Bien, dentro de la sensibilidad térmica, siempre al frío y al calor va a haber dolor. Ya saben que hay receptores situados en la piel. Hay muchísimos más receptores localizados para el frío, ¿no? Y están localizados en diferentes partes del cuerpo. Calor y frío. Para el calor, ambos, y para el frío son terminaciones nerviosas libres. Para el frío son terminaciones nerviosas A delta. Para el calor son terminaciones nerviosas tipo C. Miren, qué diferente. Se ha debido captar el calor como dolor con fibras tipo C y como frío, fibras tipo A delta, más agudo, ¿no? Y ustedes ya saben cuál es su velocidad. En este caso es más específica, 20 metros por segundo, tipo C. Tipo A delta, perdón. Porque las tipo C es de 0,5 a 2 metros por segundo. Ahora, estos receptores térmicos, ya saben, pueden adaptarse, ya sea a cambios bruscos o cambios, no cambios, sino a repetición del estímulo.
Sensaciones térmicas. Puede detectarse cambios rápidos de temperatura hasta 0,01 grados. O sea, nuestro cuerpo puede determinar esa variación de temperatura, ¿no? Para ver si existe o no existe dolor. Puede incrementarse. Entonces siempre se va a transmitir a través de la médula espinal, a través de las láminas de la 1, 2, a 3, 4, 5, en este caso hasta la 3. Estamos hablando de láminas a las estructuras de la médula espinal, ¿no? Pasar por las vías, por los fascículos, ya sea neoespino, palioespinotalámico, llegar hasta el tálamo siempre o a la corteza somatosensitiva. Bueno, esto ha sido el tema. Muchísimas gracias por su atención. Forma parte de lo que es fisiología del sistema nervioso. Que tengan un buen día y hasta luego.